Básicamente vamos a hablar de nuevas tecnologías geofísicas y básicamente cómo están impactando estas nuevas tecnologías geofísicas o cómo deberían impactar en nuestras estrategias de exploración. La actividad geofísica no escapa a la situación actual de la industria minera. Normalmente en épocas donde los presupuestos o los budgets de exploración se reducen, una de las actividades más afectadas es la geofísica. De hecho, muchas empresas perforan con la información que colectan de campo, de los geólogos, algo de geoquímica y muchas obvian la geofísica. Por otro lado, si vemos estadísticamente, cerca del 70-75% del presupuesto de exploración está yendo al brownfield. Y el ambiente brownfield tiene sus retos para la exploración geofísica por su propia característica. Los ambientes brownfield uno necesita ir profundo y normalmente las técnicas geofísicas convencionales o tradicionales dan información bastante somera, 250, 300 metros en el mejor de los casos. Y por otro lado, el brownfield se caracteriza por la gran cantidad de ruidos asociados. Cuando tenemos una mina en producción, los camiones circulando, la infraestructura, las líneas de alta tensión, genera una serie de ruidos eléctricos que hacen para las tecnologías tradicionales muy complicado diferenciar qué es señal natural de ruido. Y lo que estamos viendo es que en los últimos años hay un decrecimiento de la tasa de descubrimiento. No solamente hay un decrecimiento de la tasa de descubrimiento de grandes depósitos, sino que, y lo más preocupante aún es que si analizamos por commodity o por modelos geológicos de yacimiento, modelos genéticos de yacimientos o de depósitos, encontramos que también la tasa de descubrimiento está decayendo. Y la primera pregunta que debemos hacernos es qué estamos haciendo como geólogos, como exploradores. Si vemos tradicionalmente cómo se hace la exploración, vemos que se perfora, se hace geoquímica, algunas veces geofísica, pero todo este tipo de información notamos que sigue siendo muy superficial. Como decía, el geólogo camina por la superficie, la geoquímica, independientemente de que se haga geoquímica de pozos, gran parte de los métodos geofísicos también de geoquímicos dan información bien superficial, y la geofísica tradicional, la cual constituye la columna vertebral de la exploración, también da información bastante superficial. Y entonces nos encontramos en una incertidumbre de si tenemos que perforar profundo, ¿qué hacemos? ¿Perforamos zonas conocidas o arriesgamos pozos que valen miles y en ocasiones cientos de miles de dólares en perforar profundo? O la peor opción, que es abandonar el proyecto, ir a otro lugar. Y como ustedes saben, en nuestra industria es bastante común que empresas que han abandonado proyectos, después viene otra con otras metodologías, otros equipos y quizás con otras tecnologías y encuentran yacimientos en sitios que ya habían sido abandonados por otras empresas. Ahora, ¿qué está pasando? Que están disminuyendo la tasa de descubrimiento. Nosotros los geólogos podemos decir que la geología es complicada y más en zonas andinas como la nuestra, donde hay múltiples procesos que tienen que darse para que se produzca un yacimiento y después hay toda una historia postmineral que complica más la exploración. Por otro lado, cada vez se necesita ir más profundo. Ya prácticamente los yacimientos que afloran o están cerca de superficie se encuentran en explotación o en alguna fase de desarrollo. Las empresas de perforación pueden decir que no se ha perforado lo suficiente, los geoquímicos y los geofísicos podemos decir que en general quizás no se han aplicado suficientes herramientas de las diferentes geociencias o que no se han aplicado adecuadamente. Si comparamos lo que está pasando con la geofísica, con lo que tradicionalmente puede ser en otras ciencias, por ejemplo, estudios antropológicos han demostrado que hace más de 1000 años habían ya cirugías cerebrales y yo no sé si el buen señor habrá muerto del dolor de cabeza que tenía o por la invasiva de la operación, pero lo cierto es que en los años 50, 70, el estado de desarrollo de las tecnologías de resonancia magnética y tomografía que aplicaban a la medicina estaban al mismo nivel de desarrollo que los estudios físicos de IP y magnetelúrico. Afortunadamente hoy ningún médico o ningún cirujano se atrevería a perforar o a operar sin estas robustas imágenes que facilitan las operaciones, y lo mismo
no solamente ocurre en el caso de la medicina, en la industria petrolera, nuestros hermanos petroleros siguen este tipo de metodología. Un petrolero no se largaría a ubicar un pozo que cuesta varios millones de dólares sin tener toda la información geológica, toda la información geoquímica, sin tener todos los datos geofísicos que se puedan realizar. En los años finales de los 90, principios de los 2000, hay un gran desarrollo de los estudios geofísicos multiparámetros con arreglos distribuidos. Los pioneros en esto fueron los australianos con la empresa o la tecnología MINDAS. Después, en los 2000, empresas canadienses y estadounidenses desarrollan estas tecnologías. Estas tecnologías permiten medir pequeñas señales eléctricas, lo cual garantizan una mucha mejor calidad de datos. Y solamente eso, al tener mejor calidad del dato y los avances que se ha producido en la matemática y en la informática, permiten procesamientos más robustos y por consiguiente modelos de inversión mucho mejores y más correlacionables con los modelos geológicos. Por ejemplo, este es un yacimiento de pórfido de cobre en la Columbia Británica. Es un estudio que no solamente demuestra cómo la mineración continúa en profundidad, sino que esta información es usada por los ingenieros de mina para diseñar mejores operaciones mineras. Esto que estoy mostrando en negro están las perforaciones históricas en un proyecto. Esto es un BMS Kikrit en Canadá, uno de los mayores BMS del mundo. Es un proyecto que representaba muchos retos para la exploración geofísica porque una gran mina y para colmo en superficie hay todo un horizonte de rocas extremadamente conductoras con mucha pirita diseminada que cuando uno aplicaba geofísica convencional prácticamente no tenía resultados porque no podía pasar esa capa. Y lo que estoy mostrando es una imagen de una resistividad magnetotelúrica que se hizo después de las perforaciones. Y como pueden ver, si se hubiese tenido esta información, les cuento que esta zona alrededor del brownfield de Kidd Creek se exploró durante 10 años a un costo de 11 millones de dólares. Y con un estudio que costó alrededor de $200,000, se hubiese ahorrado muchísimo dinero y sobre todo muchísimo tiempo de exploración. Otro tema con los estudios geofísicos convencionales es que básicamente son estudios en dos dimensiones, independientemente de que yo después esos datos los tome y los meta en un software y por algoritmos computacionales pueda generar modelos en 3 dimensiones, pero los datos son básicamente tomados en 2 dimensiones. ¿Y qué significa tomar datos en 2 dimensiones cuando estamos hablando de un marco geológico que es en 3 dimensiones? Por ejemplo, este que está acá es el tren estructural fundamental. Normalmente cuando hacemos estudios de 2 dimensiones, tenemos que tratar que las líneas de medición sean lo más perpendicular posible a la mineralización conocida. Los puntos rojos son los dipolos de medición, son sitios donde estoy midiendo. Y en amarillo está el hipotético cuerpo mineral. Como pueden ver, el cuerpo está ubicado al norte de la grilla de medición. Y otra cosa importante que los geólogos entiendan es que cuando hacemos geofísica y medimos, no estamos midiendo exactamente encima donde estamos parados. Hay todo un área de influencia, pero cuando esos datos los represento en un perfil, en una sección, uno podría pensar que, claro, que el cuerpo está debajo de la línea, pero muchas veces cuando perforo, noto que no estaba ahí. Si estamos hablando de pórfidos, que son, digamos, cuerpos bien grandes, más de 1 kilómetro, quizás esto no sea muy crítico, pero cuando estamos investigando sistemas epitermales o orogenic gold deposit, donde las mineralizaciones se caracterizan por ser vetas angostas, esto es un problema. Por suerte, hoy por hoy existen tecnologías, hay un sinnúmero de... Bueno, no son muchas, pero bueno, ya hay varias empresas que tienen tecnologías que permiten realizar estudios geofísicos en real 3D, en configuraciones electrónicas que no solo permiten medir varios parámetros, sino que pueden medir simultáneamente en varios sitios del proyecto a la vez, garantizando datos unidireccionales. Esto es muy importante. Digamos, en verde son los loggers o los sitios de medición, las flechas indican los dipolos de medición o de potencial, y las estrellas rojas son los puntos de inyección de corriente. Entonces, básicamente yo inyecto corriente y mido en todo el proyecto al mismo tiempo, después inyecto corriente y vuelvo a medir en el proyecto. Esto tiene muchísimas ventajas. Por un lado, permite mayor profundidad, por otro lado, tengo muchísima más calidad de datos y sobre todo tengo muchísima más resolución. Puedo empezar a ver
objetos geológicos que por su tamaño antes eran impensable detectarlos. Esto es un diseño típico de estos sistemas en el terreno. Como pueden ver, ya no se piensa la geofísica en líneas, sino que quizás yo pierda 2 o 3 días armando la grilla, y después en cada punto rojo que ustedes ven es un punto de inyección de corriente, y mido en todo el área de estudio al mismo tiempo. Decía, esto solamente no tiene la ventaja de ir más profundo, de tener más calidad del dato, de obtener mayor resolución, sino que puedo mapear el yacimiento en todas direcciones. Cuando hacemos estudios en 2 dimensiones, si la línea no pasa perpendicular a la mineralización buscada, lo más seguro es que no la detectamos. Y en estos casos, como estamos midiendo en toda dirección, aunque haya orientaciones secundarias de mineralización, somos capaces de detectarla. Acá ilustramos, digamos, los puntos en verde serían un estudio, digamos, con líneas en 2 dimensiones. Normalmente uno mide en este sitio, mide acá, y lo que está en medio lo interpola. La nube de puntos azul representan los puntos de aplicación o los puntos de medición de estas nuevas tecnologías. Como pueden ver, la profundidad es mayor, pero lo más importante es la gran cantidad de datos, la resolución que se obtiene, que nos permite obtener mejores correlaciones con otros modelos geológicos. Logísticamente, estos estudios son un poco más complicados, complicados en el sentido de que es muchas más personas, mucha más tecnología. Normalmente en un estudio participan alrededor de 10 geofísicos, con 15 ayudantes, 6 camionetas, cerca de 2 toneladas de equipos. Pero logísticamente ya veníamos enfrentando esto, un proyecto actual que estamos haciendo en este momento en Ecuador. No es nada muy diferente a lo que ya veníamos haciendo con las tecnologías previas. Siempre y cuando se cumplan las normas de seguridad y los permisos comunitarios y bueno, todo lo que ustedes conocen, podemos trabajar en cualquier clima, en cualquier relieve, en cualquier condición. Esto es un ejemplo de un proyecto en Chile, en la zona de Maricunga, un pórfido de cobre, proyecto Santa Cecilia, porque una de las ventajas que tienen estas tecnologías es que también nos permite avanzar bastante rápido sobre áreas más extensas. Por ejemplo, es un área de, bueno, es igual, es un área de 3 por 7 kilómetros, y ese estudio se completó en cerca de 25 días a un costo de $400.000. Esto puede ser relativamente caro si uno lo compara con un estudio geofísico convencional, pero si uno saca la cuenta de que un pozo a más de 1000 metros, como ya se habían hecho en el área, quizás un solo pozo tenga ese mismo valor de un estudio que cubre un área de 7 kilómetros por 3. En este caso fue un estudio bastante exitoso. Acá son unas plantas de cargabilidad, 700 y 900 metros de perforación. Normalmente estos estudios realizan 2 estudios al mismo tiempo. Normalmente por el día hacen los estudios eléctricos, que dan información hasta 1 kilómetro de profundidad, y por la noche se hacen los estudios magnetotelúricos, que dan información entre 1500 metros y 3 kilómetros de profundidad. El magnetotelúrico es muy importante, sobre todo si estamos hablando de sistema porfírico o en aquellos proyectos que es necesario conocer las zonas de feeder o las estructuras de alimentación de los sistemas hidrotermales. Como pueden ver, para el caso del proyecto de Santa Cecilia, no solamente nos permitió conocer dónde las alteraciones eran más intensas, acá había un bajo de resistividad, un alto conductor, sino que también podemos ver las estructuras que controlan el emplazamiento del pórfido. En general, digamos, con estas tecnologías no se pretende de que no haya que perforar, digamos, hay que seguir perforando. La perforación es la única herramienta directa que tenemos para validar y cuantificar nuestros recursos. La geofísica nunca por sí sola va a resolver los problemas. Por un lado es una herramienta indirecta, por otro lado la geofísica no da una solución única. Digamos, yo un conjunto de datos geofísicos lo puedo explicar por 2 modelos geológicos diferentes. Y la única forma de solucionar eso, de la incongruencia entre algún modelo geofísico y el modelo geológico, es agregar información geológica encima. Así que geólogos, no nos preocupemos que vamos a seguir teniendo trabajo. Cuando comparamos, digamos, lo que se hace tradicionalmente con lo que se debería hacer, es básicamente lo mismo que se hace en otras ramas de la ciencia, inclusive, como decía, en las mismas geociencias del lado petrolero, es tratar de aprovechar toda la información existente. Si sabemos que las perforaciones son los costos o la inversión más alta, bueno, no llamarla costos, sino la inversión más alta dentro de los presupuestos de exploración,
El objetivo que tiene todo esto, lo que he presentado yo, más lo que han presentado el resto de mis colegas a lo largo de todo el día, es tratar de al final de diseñar campañas de perforación más eficientes. No dejar de perforar, sino de perforar en los sitios más prospectivos y que podamos tener mejor retorno. Esto es un proyecto IOCG en África, en Quitumba, es un yacimiento IOCG. En esta área se habíamos realizado varios estudios convencionales y con esos resultados de estudios convencionales se planificó una primera campaña de perforación. Déjenme darle para atrás porque los primeros pozos que se realizaron fueron este, y como ustedes pueden ver estaba fuera del cuerpo. Este proyecto tenía el inconveniente de que es África en una zona bien selvática con horizontes de intemperismo excesivamente grandes. Y bueno, primero se hizo un estudio convencional, se perforó con esa información y los dos primeros pozos no fueron muy exitosos. Entonces la empresa decidió apostar por una nueva tecnología y se hizo este estudio que después pudo mapear muy bien la mineralización. De hecho, en este mismo momento estamos planificando una segunda etapa para este proyecto. Esto es Mina Bolívar, es un depósito tipo scar en México, en la zona de México, en la zona de Chihuahua. Es un estudio que primero trabajamos en el 2010 y es una mina también bien complicada porque es una mina subterránea, bastante grande, con mucho ruido cultural. Esto es una planta a 200 metros. Como pueden ver, acá se ve muy bien los saltos resistivos asociados al intrusivo y el contacto del intrusivo muy conductor por las alteraciones del SCAR. Y si vemos los mapas de cargabilidad, se ve muy bien que asociado a este contacto del intrusivo con las rocas de cajas hay anomalías muy fuertes de cargabilidad asociadas a la pirita en el sistema, a la calcoperita. Si lo miramos en perfil, este es el intrusivo de la zona de contacto y asociado a esa zona de contacto una anomalía de cargabilidad muy fuerte. Esa anomalía en el año 2010 fue perforada y se encontró, se produjo el descubrimiento y la mina, se desarrolló la mina, pero pasaron 8 años, los recursos se agotan y el año pasado volvimos al proyecto. Con las lecciones aprendidas del primer estudio, cambiamos la orientación de las líneas, disminuimos el espazamiento, incluimos extensiones de corriente. Acá les muestro algunos resultados muy rápidos de este estudio. El estudio fue bastante exitoso. Estas líneas están al norte de la mina actual y como pueden ver en la zona del norte de la mina Bolívar continúan apareciendo fuertes anomalías de cargabilidad y también son conductoras. Tanto las anomalías de cargabilidad como las anomalías conductoras siempre están asociadas a altos resistivos, que es la firma geofísica de los intrusivos. Y si ven los datos de MT que llegan hasta 2 kilómetros de profundidad, se ve como en la zona de Bolívar está emplazada justo un apófisis del intrusivo. Los datos de MT muestran otros 3 intrusivos o 3 apófisis, uno al este y otro al oeste. El este no se ha perforado porque no hay permisos, pero se ha perforado el oeste y se ha encontrado asociado a ese apófisis intrusivos y zonas conductoras y altas anomalías de cargabilidad, cuerpos minerales muy parecidos a la mina Bolívar que se conocía. En el último año se han perforado más de 30.000 metros en el área y ya se ha identificado lo que se conoce como Bolívar Oeste. Para terminar, como conclusión, lo que queremos plantear es que quizás el uso de estas nuevas tecnologías, no solamente la geofísica, sino la geoquímica y todo lo que hemos hablado en el día de hoy, quizás aplicando todo esto logremos revertir la curva y la tendencia y que próximamente encontremos cada vez más nuevos depósitos. Esta tecnología fue diseñada en sus inicios para trabajar en ambientes brownfield, digamos, están preparadas para eliminar y manejar todos los ruidos provenientes de la mina, pero hoy por hoy se pueden aplicar en cualquier ambiente de exploración. Así que muchísimas gracias por la atención.